Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy me vengo con todos los tereques acá. Tengo mis papiros viejos por las dudas, siempre no quiero dejarlo, pero también me traje un... Les voy a dar, hermano, les voy a dar. Ok. Hace así, como los jueces hacen así y toman agua, no sé, debe ser algo especial, ¿no? Muy bien, un masito que encontré, digo, me puse a pensar un poco, porque realmente se habla tanto de los jueces, los problemas de los jueces, de la justicia, y bueno, me toca el capítulo 2. Vamos a usar unos pocos versículos donde Pablo aquí va hablando del juicio de Dios sobre la conducta humana. Y si hablamos de juicio, no podemos sino pensar un poquito en un juzgado, en un juez. Y bueno, pero al fin y al cabo digo, ¿qué hace un juez? ¿Qué es un juez? O sea, ¿tenemos abogados acá? ¿No? ¿Alguien? Sí, qué lindo. Entonces, digo, para no equivocarme, me voy a meter en internet, vamos a ver qué hace un juez y cómo llega a ser juez. Y me puse a mirar un montón, es una cosa interesante. Mi cuñada es abogada, y de ahí saqué un montón de cosas y me decían, a veces los pastores predican de jueces y de abogacía y hablan de romanos y no tienen en cuenta. Digo, bueno, me toca Romanos, voy a repasar un poquito lo que me dijo mi cuñada. Entonces me fui a preguntar ahí al internet y el juez empieza a ser parte de una consideración de lo que está escrito en la ley del país, empezando por la Constitución, etcétera, 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 por las leyes establecidas y además por los juicios ya hechos, que se hace jurisprudencia, vamos a decir, claro, porque tal caso fue juzgado así, eso ya queda, y hay un montón de elementos que los abogados van sabiendo. Por eso, si uno tiene cómo contratar un abogado, se sabe todo lo... Sí, pero hay esta ley que dice tal cosa, tal otra. Ahora, el juicio de Dios sobre la conducta humana tiene que ver con aquel juicio prefijado por el Señor. Y Dios estableció, y Pablo se dirige a los romanos con una intención de... Me acuerdo el título de un libro que decía... ¿Cómo ser cristiano sin ser religioso? ¿Cómo ser cristiano sin ser religioso? Y estaba lindo el gancho y ahí salía, era todo estudio de Romanos. Porque cuando Pablo empieza a determinar, ya vamos viendo, todo el capítulo 1 nos está mostrando lo que el hombre es y hace. Ahora, establecer las causas del juicio de Dios es algo que deberíamos estar pensando a través del estudio de la carta. Porque Dios manifiesta su juicio a la humanidad. Y cuando llegué a este punto de decir, bueno, pero la flauta, ya me acordé, se me viene para atrás la memoria. Y en tiempos atrás, una de las cosas que empezaban a decirnos en la sociedad de adolescentes, sociedad de jóvenes, me acuerdo, es que todos ven a un Dios severo, un Dios juez, y que te apunta con el dedo, y que te dice que... Bueno, ya en mi tiempo, en la iglesia evangélica, ya no estábamos viendo, jovencito yo, a un Dios juez y severo. Yo estaba viendo un Dios amoroso, todo bonito, Él. Te perdona, Jorgito, quédate en la iglesia, que Él es bonito. Y mucho amor. Y estábamos todos en la iglesia y... Está bien, te equivocaste un poquitito, pero Dios te ama, Jorgito. No, sé
sigue con nosotros, no te escapes, bonitico. O sea, eso me acuerdo de Mónica porque decía, el bonito, cuando habla de algún alumno por ahí, el bonito estaba haciendo tal cosa. Me acordé de todas esas cosas. O sea, a veces nosotros juzgamos y no nos damos cuenta y hemos puesto un Dios en el cual deja de lado su justicia. Aparte de ser un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y ahora vamos a ver por lo que es su misericordia, por qué Pablo lo va a manifestar, vamos a ver unos 6, 7 versículos de capítulo 2, y él va a estar estableciendo claramente el alcance de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué yo soy culpable? El Señor baja el martillo después de haber hecho un juicio justo y dice, el hombre es culpable. Estábamos en inocencia allá caminando con el Señor en el Edén, pero el pecado entró en la esfera humana por un hombre y ahí viene todo el concepto de consecuencia y es pecados imputados, o sea, yo no hice eso, pero yo fui imputado de pecado, y también, términos judiciales, tú eres pecador también porque has practicado el pecado. Entonces, no hay justo ni aún uno. Todos nos descarriamos como oveja. Y cuando ya entramos en eso, yo justo me toca uno, entonces ya le voy diciendo al hermano, ya voy llevando, estamos hablando de juez justo. Y entonces empezamos a ver los criterios de Dios para manifestar su juicio. O sea, a ver, ¿con qué criterio estás juzgando a la humanidad? ¿Qué es lo que has puesto? Entonces, por ser un Dios justo, no deja al hombre sin haber entregado el conocimiento, y el hombre sabe, hablando en el sentido de la humanidad sabe por qué realmente es pecador. Aunque ya vamos a ver y por qué llega un momento que a los ojos del juez supremo hay personas que no van a tomar la absolución, la justificación que el juez quiere dar. Está establecido, por empezar, hay cosas que se han establecido para el hombre. Le ha delimitado tiempo, le ha delimitado lugar. Es bueno tener límites. Es bueno determinar cosas, saber a qué te atienes. Es bueno saber que no tienes una eternidad para tomar una decisión con respecto a tu relación con Dios. Tu tiempo es corto, mi tiempo es corto, y es aquí y ahora. Entonces ya empezamos a decir, el juez justo, el juez supremo, que juzga al hombre, está mirando, está llamando, está enseñando y comprendiendo, y cada vez que nos acercamos a su palabra, más luz llega a nosotros, más responsabilidad tenemos. Responsabilidad de cada creyente de conocer la voluntad del supremo juez, Dios sobre todos, y ajustar nuestra vida a lo que Él nos está pidiendo. Ajustar nuestra vida a las demandas de santidad, que bíblicamente son expresadas en el único libro que es la palabra de Dios. No es que contiene, es la palabra de Dios. Por eso cada vez que me acerco a Él, yo me encuentro falto. Yo me encuentro que necesito entender cómo vivir esta vida cristiana sin ser religioso, cosa que empieza Pablo a dar la primera consideración en el versículo 1 del capítulo 2. Pero vamos a pedir al Señor su guía y su dirección para que nos ayude a comprender cuál va a ser mi papel a través de estos pequeños versículos que vamos a estar viendo y qué debo hacer al salir de este lugar con respecto a lo que hemos aprendido. Señor y Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, tu dirección
para comprender lo que tú demandas de cada uno de nosotros como seres humanos y como creyentes en ti, como quienes tenemos, Señor, a nuestro alcance, Señor, las enseñanzas de tu bendita palabra. Señor, que podamos realmente entender claramente el alcance de cada una de estas enseñanzas, Señor, que Pablo establece en estos pocos versículos. Padre Celestial, te pedimos tu guía y tu dirección una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el primer versículo vemos y arranca Pablo y está apuntando al judío, porque ya habló de los gentiles, hizo pedazos a todos los gentiles, capítulo 1, ya vimos el domingo pasado con lo que el pastor Sixto nos estuvo enseñando, y Pablo demanda rápidamente a los judíos y les pone en una situación de que no tienen defensa, están sin excusas. Así que él demuestra que los judíos no tienen excusas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a ir estableciendo a través de declaraciones de culpabilidad. Y vamos a ir haciendo unas reflexiones. Tenemos que tener en cuenta directamente los destinatarios de la carta, o sea, gentiles y romanos, ¿ya? Y judíos. Entonces, también él dice, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir poniendo bien en claro esto. O sea, primero de dónde venimos, dónde estamos. Que Dios estableció cosas concretas para la humanidad y tenemos que entenderla de esta manera. Y lo primero que hace es la declaración de la culpa de la humanidad. Y especialmente la culpa de quienes estaban juzgando. Y vamos a leer el primer versículo. El versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que eres tú que juzgas. En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y dice, bueno, acá esto es para otro, no es para mí. No, en realidad el judío, el que realmente era uno de los destinatarios de la carta, decía, bueno, eso no es para mí, porque yo sí cumplo la ley, yo soy realmente excusado de esto porque hago lo que Dios me pide que haga. Entonces yo también puedo decir, bueno, yo soy evangélico desde chiquito y hago lo que Dios me pide que haga, pero igual que Pablo, yo en un determinado momento en mi vida tuve que reconocer mi condición de culpa. También, siendo cristianos, tenemos que reconocer que no es que practicamos el pecado, pero que sí que pecamos. Porque quien diga que no ha pecado, levanta la mano y ya le digo mentiroso desde acá y lo dejé frito, porque aún el Señor encierra a un mal pensamiento como pecado. Entonces, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, la normativa de justicia y de santidad está con la de Dios. El palo al que nos debemos aferrar, que no se mueve. La vara con la que debemos medir. Entonces, si nosotros nos comparamos con Dios, estamos en falta. O sea, yo me comparo contigo, vos te comparás conmigo, bueno, sos mejor que yo. O sea, y él es pastor todavía, dice, pero mirá, yo soy mejor que él o que ella. Si me comparo siempre busco uno para comparar que esté medio frito. Yo no soy como ese que está ahí. Entonces, jamás me han visto a mí así. Pero, ¿cómo estarás pensando? Entonces, pensemos en estos judíos que se paraban delante y él era uno, por eso mismo también lo habla con anterioridad. Arranca diciendo por lo cual, o sea que significa que lamentablemente no tengo que volverme para atrás en el mensaje que dejó Sixto el domingo pasado, en el versículo anterior, en el capítulo 1, versículo 32,
Que dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, era de todos, ¿se acuerdan que era una locura? Son dignos de muerte, no solo que lo hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Al final llegando dice, bueno, hermanos, dice, vos no lo haces, pero ¿cuánto de lo que está a tu alrededor estás practicando o, vamos a decir, apruebas? Yo no lo hago, pero está bien, si vos lo querés hacer. Yo me acuerdo muy bien, mi mamá estableció sus leyes como jueza de la casa. Mientras yo viva ahí en esta casa, y me puso los puntos y cosas que como adolescente yo ya entraba a querer hacer en esta casa, no, acá, no, afuerita. El día que yo te vea, ¿sabes? Te vas a dormir afuera. Me ponía los puntos mi vieja. O sea, quedamos ella y yo solitos, ¿no? Pero supo poner los puntos después que terminó mi papá de su vida. Y fue interesante, aquellas normativas. Pero el hecho que últimamente se está diciendo, no, al chico ya va a entender, ya va a pasar. Yo tuve un amigo que realmente dijo con sus hijos, bueno, en algún momento ellos van a entender y ahí van a comprender. Pero ya se la mandaron, tienen una vida cuesta arriba. Se hubiesen evitado si el viejo se hubiese puesto más... ¿Sí me entienden? Si hubiésemos cortado de antemano, evitaríamos, si amamos a quien tenemos como hijo, deberíamos corregirlo, o sea, moldearlo, decirle, mira, esta es la forma. No, pero que vos sos viejo, que no entendés. Bueno, yo le decía lo mismo a mi viejo, pero esto es así. Si no querés romperte la cabeza, mi querido jovencito, mi querida jovencita, escucha lo que Dios dice. O sea, entendiendo el juicio de Dios, o sea, de alguna manera el gentil, a través de su conciencia o a través de las cosas hechas, tienen la palabra de Dios y saben lo que está bien y lo que está mal a través de lo que llamamos la conciencia, la moralidad innata puesta en el hombre. Dios puso una voz en el hombre natural que le acusa o le defiende. Porque empieza a manipular, se empieza a defender y dice, no, yo voy con esto, yo voy con esto. Entonces yo armo un estilo de vida y me junto con los que piensan de la misma manera que yo y actúo de esa manera sin poner la normativa de Dios. Dios te puede dar una salida a todo eso. Acá está en la Biblia. El problema muchas veces sucede de que no queremos ser juzgado o puesto en el juicio de Dios, porque cada vez que me pongo delante del juicio de Dios, ¿qué pasa? Y lamentablemente la iglesia evangélica se ha vuelto demasiado amorosa, demasiado permisiva, y me ha dado a mí muchas libertades como creyente para no ajustar mi vida a las demandas de Dios. Y esto es lo que Pablo le decía a ellos, el que juzga, los judíos, apuntando directamente a uno de los destinatarios de la carta, a cualquier otro a persona que hacía un juicio que determinaba, veía y consideraba la cuestión y dice, por lo que has hecho, esto estás mal. Entonces, ellos pronunciaban juicios porque sabían y conocían la ley de Dios. En el Antiguo Testamento les fue entregada a ellos. Es más, los fariseos trabajaban sobre la ley y ponían cosas extra y hacían cosas extra y se transformó en un ídolo, una religión de cumplimiento de órdenes. Y la Biblia no es una lista de cosas que no debo hacer. Yo debo encontrar las cosas que debo hacer y hacerlas, encontrar las cosas que no debo hacer y no hacerlas. Lo que está bien y lo que está mal está determinado por el juez justo en su palabra. En Lucas capítulo 18, versículo 11, ocurre algo interesante. Una argumentación fariseica que, adelante de Jesucristo, decía el fariseo puesto de pie,
orando consigo mismo, entonces Dios le estaba viendo el corazón. Jesucristo dice, mirá, no es que lo está diciendo en voz alta este fariseo, pero hablando consigo mismo de esta manera. ¿Cómo decía? Dios, sinceramente estaba muy equivocado, apuntando a Dios, pero te doy gracias porque no soy como este desgraciado. Como los otros hombres, ladrones, me quisieron robar la casita, se me querían llevar el tubo de gas. Injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está acá llorando y diciendo, o sea, realmente a veces yo actúo de esa manera. Yo soy nada que... esos que están ahí, los que salen por la tele, por las noticias, esos sí son malos. El que está en la cárcel es malo. Hemos salido... es interesante. Ahora, después al finalizar voy a poner un videito de lo que hicimos la semana pasada. Fuimos a colegios, escuelas, chiquitos y más grandecitos, pero ya se justifican. Que no sabes de qué barrio, allá en Bonafé, ¿no? Que vos no sabes, o sea, que me hizo así, por lo tanto, mi padre, mi madre, mi entorno... Entramos a justificar y nos justificamos viendo el otro la hace peor. Satanás ha cegado la mente del hombre y Dios dice, hombre, tú eres inexcusable. Judío, tú eres inexcusable, sin argumento de defensa. Porque hacen lo mismo que ellos. O sea, no matas, pero odias. En la raíz de la muerte de Caín, en el concepto de Caín y Abel, decayó tu semblante. Hubo odio y te terminó en la muerte. No lo mataste, pero la raíz de la muerte está en ti. No, pero yo no maté a nadie. Dios te está mirando el corazón. Entonces el juicio de Dios es directamente a tu mente, a tu corazón. Lo poco o mucho que sepas, Dios está viéndolo y está diciendo, ¿está mal direccionado tu corazón? Estás en pecado. El pecado afecta por igual a toda la humanidad. Textos muy conocidos lo establecen allí mismo en Romanos, capítulo 3, los 3:23, ¿ya? Por cuanto todos y están separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna cosa sucia puede estar delante de la presencia de Dios. Él es santo, limpio. Entonces nuestra condición natural es de pecado. El gentil, vimos en el capítulo 1, no se arrepentía. Y el judío tampoco se arrepentía. No se arrepentía de su rebeldía contra Dios. Él ponía su propia justicia, él ponía sus propias obras. Yo hago lo que Dios me pide. Yo soy corredentor con el Señor. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo, por lo tanto, se me entregó la ley de Dios y yo la cumplo, y es más, le puse más cosas y hago más. Tengo una linda religión, cumplo religiosamente lo que me demanda mi religión. No como este que está ahí. Yo vengo todito los domingos, no fallo uno. No es por eso que tienes que venir. Sigan viniendo, se nos llenó el templo. Vamos a agrandar. Pero el concepto es mi relación con Dios. El gentil era idólatra. Adoraba lo que se le cruzaba. Una serpiente, una vaca, lo que venga. Es más con los romanos que le metieron. Y si vos vas a ver todas las cuestiones romanas, agarraban todo y adoraban lo que le cruzaban. Si había un futbolista, también lo adoraban. No había fútbol en ese tiempo, pero lo adoraban. No estoy haciendo ninguna alegoría de nada. Ya. El judío también hacía lo mismo. Era fans y tenía el club de fans de la religión. O sea, ahí tenía su página web y era fans. Cada vez que subían un video, él le daba un like al rabí de entonces. Entonces, las costumbres y prácticas era lo mismo.
El otro era idólatra de una vaca, este era idólatra del templo. Mira qué lindo templo que tenemos. Iglesia evangélica, muchas veces hacemos lindos templos y nos preocupamos más por tener lindas comodidades, pero el problema no es hacerse fans de la iglesia, del templo, del lugar, de la comunidad cristiana que nos hemos hecho partícipes, sino más bien encontrar lo que es realmente la mirada del juez imparcial, el juez justo, supremo, que mira el corazón del hombre, y reconocer nuestra responsabilidad ante el pecado que hay en nosotros. Entonces tenemos que hacer una limpieza. Sea judío o hombre, por quien quiera que seas tú, el que lee la carta, cualquiera. Y ahí ya nos metió a nosotros. Ya estoy leyendo. ¿Qué juzga? No, yo no juzgo, pastor. Ya acá me dijo, ya me mostró que sí juzgo. Entonces para mí también es la advertencia. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas lo haces con ti mismo. La misma vara es la que me mide a mí. Y la misma vara es la del Señor que mira el corazón. El pecado es con hechos y también es con omisión. También, yo no sabía que eso no le gustaba a Dios. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Qué tienes que hacer? Y no hacerlo más. Encontrar lo malo para no hacerlo y no hacerlo. En realidad nos encontramos todos en el concepto de pecado y nos damos cuenta de que realmente hay más. Segundo versículo, el capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Segunda consideración de Pablo, y dando el martillazo, decir, esto es así. La verdad, verdad, ¿qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? O sea, por poco me persuades, Padre. ¿Quién es verdad? La persuasión o la verdad es determinada por el juez justo, la verdad absoluta, su palabra, Dios. Hay un solo Dios, un solo camino, hay una sola palabra, no hay otra. Pablo establece el criterio del juicio. ¿Dónde está? ¿Con qué yo puedo decir que está bien o que está mal? Con su palabra. Su palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el principio era el verbo con Dios, o sea, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno. Y la verdad es Dios mismo. Dios es la verdad. Él es el parámetro con lo cual nosotros debemos medir. El juicio es según verdad. Determinar la verdad no es la verdad de los hombres, porque yo me puedo ser más o menos que otro. Yo varío, cambio. Dios no tiene sombra de variación. O sea, Él es la luz perfecta. ¿Con qué debemos compararnos? Con su verdad. Y Él le habla directamente a los judíos. Ellos sabían que la Escritura establecía el juicio desde el principio, ya, de un Dios soberano, ya que no acepta el pecado. Éxodo 34:6, al principio de las Escrituras de nosotros en Éxodo, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira. Nosotros lo hemos hecho ya hasta ciego de lo que Dios tiene con respecto al pecado. Dios odia el pecado. O sea, el concepto de odio o de a veces, ay, ves que Dios odia, ay, qué terrible. O sea, Dios, no puede la luz y las tinieblas estar juntas. ¿Dónde está la comunión entre una cosa y la otra? Si Dios está ahí, ¿cómo le vamos a hacer convivir a Dios con el pecado? Si como creyentes decimos, Dios habita en mí,
y realmente ando, Señor, perdóname, confieso, digo lo mismo que Dios dice con respecto a la situación en la que estoy. ¿Me alineo con quién me alineo? Con Dios. ¿Qué me importa el resto de los demás? O sea, ¿qué me importa la religión? O sea, si Dios me está diciendo, alíñate con esto. Y sabemos que el que practica tales cosas, ¿y qué cosa era? Todas las que estuvo mencionando antes en el capítulo 1. Los que practican, el 1:18, los que detienen con injusticia la verdad. En el capítulo anterior que estuvimos viendo, en el versículo 21, los que deshonran a Dios pecan contra Él, o sea, hacen cosas. Algunos dicen que, bueno, yo no las hago, pero las consienten y dicen, bueno, estoy de acuerdo. Y a veces simplemente para tener amistad con un entorno, yo me apego y dice, bueno, no me juzgues, no me juzgues. No, yo no te juzgo. O sea, andá a la Biblia y mirá cómo debes vivir. Esta es la manera. No quiero que pierdas tu vida en este mal vivir. Decimos, no, los delincuentes son los malvivientes. Nosotros hemos establecido leyes para vivir bien. No, la ley verdadera, la ley de Dios está escrita. Y en nosotros el creyente la tiene en su corazón. Guarda su palabra. El joven, ¿cómo va a limpiar su camino? Con guardar su palabra, guardar en todo sentido, hacer lo que la palabra dice. Dios juzga en sentido justo y no ve las apariencias, porque dice, mírame a mí que yo practico, dice el judío, yo practico las cosas bien, yo soy religioso, yo no hago tales cosas, aparento piedad. Pero, sin embargo, internamente, que es lo que Dios miraba, dice, Dios miró el corazón y dice, mira, estás falto. ¿Por qué decís eso en tus corazones? ¿Por qué están pensando que ustedes son mejores que los otros? Si cuando dice, bueno, diezmo sobre esto, hago lo otro, hago alabanzas, hago cosas, pero cuando Dios pide algo, dice, no, esto se lo tengo, es de Corbán, es para mi padre. O sea, y el padre le estaba pidiendo ayuda porque se estaba muriendo de hambre, pobre viejo. Y él dice, no, yo lo tengo separado porque esto es la ofrenda, no te la puedo dar. Es el diezmo. O sea, no estoy predicando contra el diezmo, dar ofrenda. O sea, pero muchas veces decimos, no, si separo esto es para esto para lo otro. Entonces, somos, en una manera decimos, bueno, no somos como aquel, pero internamente hacemos lo mismo, somos egoístas. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, Pablo mismo dice, así que no juzguéis a nadie antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Las intenciones del corazón. Entonces, Dios está mirando hacia dónde va mi corazón, tu corazón. Romanos capítulo 2, versículos 3 y 4, para avanzar un poquito. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pensaban que decía que Dios no lo iba a juzgar a ellos porque hacía tales cosas, tenía una religión, tenía toda una vida armadita, evangélico de la cuna. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios, no voy a hacer un estudio de cada una de estas palabras tan hermosas, longanimidad, largura de ánimo, o sea, el concepto de cómo Dios, cuando vos pecas, retiene no fulminarte en ese momento. O sea, sí me estoy haciendo entender. O sea, entonces decimos, ¿ves que Dios es bueno? Y una excusa que me puso un señor testificándole, dice, mira en Ucrania, mira cómo se están matando.
Mira las guerras. Dios no está viendo cómo esos niños están vos los viste, las panzas, cómo están de hambre, muriéndose de hambre. O sea, el mal en el mundo, si hubiera un Dios ya hubiese fulminado a estos de acá, a estos de allá. Si hay un Dios que también usa de misericordia, de benignidad, de bondad. Y ahí hay dos preguntas rápidas, preguntas que se responden en sí mismas, retóricas, que Pablo hace. Pablo es bien especialcito para hablar, entonces lo vamos a dejar por ahí. Ya estamos llegando a los pocos versículos que íbamos a mirar. Dice, oh hombre, especialmente a los judíos, ¿no? ¿Te consideras libre de condenación, de culpa, que exteriormente guarda la ley? Ya, piensa esto, ya. Supongamos esto, vamos, que puedes escapar del juicio de Dios por ser judío, religioso, cumplidor de la ley de Dios, que haces, pero hace acepción de persona. O sea, dice, este no, este sí, este puede entrar a mi iglesia, este no. Este puede ser quien yo me llevo, esta gentuza no. Estos que están viniendo tampoco, estos que están yendo tampoco, este que está bien acá sí. Depende. O sea, nosotros a veces, depende en el barrio, no sé si le vamos a dar permiso para que ponga su casa acá a este jovencito. No sé si lo vamos a sacar del barrio. O sea, el hombre en sí piensa que puede determinar ciertas cosas, como el judío religioso. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, no es por la cara que juzga, ni tampoco toma cohecho, que yo lo pueda coimear al Señor. Mira que te llevo los 10 mitos. Mira que mira que yo pongo bastante, ¿eh? Si yo no pongo la iglesia se viene abajo, pastor. O sea, no me diga eso. O sea, muchas veces decía, me pasó en una iglesia. Dice, no le digas eso porque es una familia rica y es la que mantiene la iglesia. ¿Y qué me importa a mí? La Biblia dice, ahí va. En realidad, me di cuenta que sí ponían bastante. Juan, ya apuntando al versículo 4, ya el versículo 4 está diciendo, 2.4, está hablando de la benignidad, la paciencia. Miren lo que dice Juan capítulo 9, versículo 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, o sea, estaba en Juan, ¿no? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? O sea, si yo conozco la Biblia de memoria, 41, Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora que decís que ves, o que decís, vemos, vuestro pecado permanece. En realidad, la ley te muestra que estás falto delante de Dios. No hay ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer que nos haga beneficiario de la bondad de Dios. Ore usted que a usted Dios le hace caso. No es así. O sea, usted está más santo que yo. De pronto haga esta oración. Decirle a una veterana de la iglesia, un veterano, ellos oran mejorcito que uno porque están mejor con Dios. Como que éntrale por la Virgen María, porque de por ahí capaz que la mamita de Dios. Estamos medio desubicados, pero en el ambiente evangélico hacemos cosas parecidas. Jugamos mucho a lo católico, pero hacemos muchas cosas parecidas. Dios era bueno con el pueblo de Israel. Dios era bueno con su benignidad, fue mostrada a los judíos, fue mostrada de muchas maneras. En Salmos capítulo 103, una de las cosas que dice, el que te corona de favores y de misericordias, ¿no? El que rescata del hoyo tu vida, corona de favores y de misericordia. Queridos hermanos, querida iglesia, hemos recibido muchos favores del Señor.
Estamos con el favor de Dios. Si bien el pasaje está apuntando a unos fariseos, ese no soy yo, no, ya juzguémonos, o sea, no me está hablando a mí. No, Dios nos está hablando. Dejemos nuestra propia justicia de hacer cosas, aceptemos la de Dios, creamos a Dios, creámosle a Dios, ajustemos nuestra vida a la de Dios. Y en último lugar, Pablo establece los hechos. Porque el juicio es justo porque es la consecuencia de la rebeldía del hombre. Y en el versículo del 5 al 6, que son los dos últimos que quiero tocar, dos versículos últimos, Romanos 2, del 5 al 6, dice: pero tu dureza por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de rebelión de juicio justo de Dios. El versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La dureza del corazón. Tu dureza, dice. Le está hablando directamente al religioso, le dice, tu dureza de corazón. Callo cerebral. Porque cuando voy al original me dice que es esclerosis, o sea, la palabra esclerosis es dureza, un cuerpo que se ha endurecido y se va endureciendo, corazones duros, por la dureza de tu corazón. Esto no ocurre de un día para otro. Soy arteriosclerótico, o sea, es que se nos va endureciendo, nos ponemos así los viejitos. Entonces, esa enfermedad es fea. Entonces, pero esa es la derivación de la palabra y nos dice que hay dureza de corazón. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice... Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, está hablando de circuncisión, pero dicen, ellos se circuncidaban. Dicen, más que el prepucio del hombre, hágalo del corazón. Hagan la marca ahí. Si yo soy judío, ¿por qué hago esto? No, marcarlo en el corazón. O sea, en el centro operativo de tu ser. Y no endurezcáis vuestra cerviz. Dije, bueno, en la misma cabeza. No, realmente es la parte de la nuca. No, acá. Entonces, ellos aparte de tener duro el corazón, de cerviz, cabeza dura, pero así. Porque la tenían endurecida. Y todos ustedes gentiles, escuchen que nosotros tenemos la ley. Se van a ir a todos al infierno. O sea, básicamente, a veces la iglesia evangélica está así. Y afuera realmente se está necesitando muchas cosas y gente viene con necesidades aquí. Y como Proverbio 28, 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón acarrea mal. Dios dice que al pueblo de Israel le van a dar un corazón blando. Nosotros podemos disfrutar de esto cuando llegas a los pies de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 8 dice que no endurezcáis vuestros corazones como los que provocaron en el día de tentación en el desierto. ¿Quién eran los del desierto? Los que le está pegando Pablo acá, ya, en su último, le dice, el corazón endurecido se hace insensible a las demandas de Dios. Yo creo que cuando él dice atesoras ira para el día de la hora, el que atesora es él mismo, el que está leyendo la carta, yo. A veces guardo y pongo ahí, arregla tus cuentas con el Señor. La ira de Dios no es contra ti, es contra el pecado. La ira de Dios es sobre quien rechaza a Cristo con su forma de pensar. Es más, dice, no, hay algunos que actúan así. Algunos actúan, pero otros no hacen aquello, yo no hago como tal. Pero en realidad, piénsala, si no sos egoísta,
si no sos adorador de ti mismo, si no estás centrado en toda tu vida en ti mismo, crees más en ti que en Dios. Juan 3:36, perdón, siempre 16 salta, 36, el otro de 36, como dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que, Dios es malo, lo va a mandar todo al infierno. O Dios es bueno, pasás por el purgatorio y al final te vas a salvar igual. Que hagan una par de misas y ya te pasan. No es así. Todos tenemos que responder. El juicio de Dios está ahí. Debes creer. Y esto rompe un montón de cosas. Cuando tú crees que Dios es el dador de la vida, de tal manera está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto, el juicio. Hay un juicio establecido para los hombres. Yo debo alinearme con el juicio de Dios. Él es el juez justo, el que paga a cada uno conforme a sus obras. No te salva por obras, pero darás obras por consecuencia de lo que eres. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras la salvación, para que nadie se gloríe y diga, viste que yo soy un re evangélico. O sea, no por obras para que nadie se gloríe. Pero un muchacho, justo la hermana de Ami le agarró y decía, ¿cómo con creer? ¿Solo con creer? ¿Y las obras y Santiago? Pobre, justo, y dice, yo tío Pocho lo vi pasar, porque yo revisaba a todos los chicos, lo vi pasar y se me escapó, y porque estaba queriendo discutir el pibe. Yo creo que tenía influencia de los testigos de Jehová. Entonces, tienen ciertos versículos, pero la entienden pata para arriba, porque en cierta manera ellos tienen que hacer obras. Tenés que vender la revista, tenés que conseguir más testigos, tenés que caminar, tenés que cumplir ciertas horas, tenés que hacer esto, tenés que hacer religioso. Hablan de familia y qué cosa bonita y todo lo demás, pero religioso al fin. El don de la salvación es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió, le da vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo no soy condenado, soy justificado delante de la presencia de Dios. Soy declarado justo. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que en Él creen, ¿ya? Y andan conforme a lo que Dios le pide. La vida eterna tiene que ver con la consecuencia de buenas obras, porque Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es la consecuencia de que vos estás bien con Dios. Muéstrame tu fe, a ver qué estás haciendo. ¿Has hecho obra de arrepentimiento? Yo antes robaba, ahora no robo más, sino que trabajo y doy a otros, porque me gusta tener plata y la agarraba como sea, porque la Biblia dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje y haga un ejercicio, dé a otro. Pero me costó un día entero, pago $25. ¿Sabes? Es que estoy trabajando con los muchachos ahora, está haciendo construcción en el campamento. Llego muerto. ¿Cuánto cuesta un día de un albañil? Estoy ayudando al albañil a levantar cosas. Hemos contratado a un muchacho, el pobre muchacho, un jovencito, arrastra los pies. Y ahora está aprendiendo de cuánto sale, $25, $35. Trabaja, esfuérzate, y esa plata antes no te costaba nada, la manoteabas, lo iba. La humanidad se divide en dos tipos de personas. Unas que dijeron sí, se arrepintieron, dejaron su rebeldía y fueron salvas. El resultado del llamado de Dios es salvación. Las otras dicen no. Obedientes y desobedientes. Capítulo 2, versículo 8. Los desobedientes. Va a haber un momento de juicio de Dios. El juicio es real. Dios es un Dios amoroso, pero es un Dios justo. Y la responsabilidad del creyente es considerar la voluntad de Dios, ajustar su vida y llevarla a cabo con el poder del Espíritu Santo. Dios en mí haciendo buenas obras. Dios quiere hacer buenas cosas, pero no la hago para salvación, la hago por consecuencia de quién soy.
¿Yo voy a defenderme ante Dios con mi culpa? No, no haga eso. No se autojustifique, no se autoexcuse. Reconózcase falto ante el Señor. Necesitamos reconocer y mirar esto imparcialmente desde el punto de vista de Dios, no desde mi punto de vista. Y vamos a encontrar que nuestra responsabilidad con el pecado es decir, fuera. En el creyente, vaya y confiese, arregle las cosas y siga adelante. Para eso Dios puso la oración, para eso puso el decir lo mismo. Estudie la Biblia, acérquese a la palabra de Dios. Es según la verdad, el parámetro de Dios. Deje su propia justicia, acepte a Dios y lo que Dios quiere hacer para su vida. Y como último lugar, el justo juicio de Dios es de condenación para los rebeldes. Y mala vida para los creyentes que se mantienen en rebeldía y no quieren arreglar las cuentas con el Señor. Confiese ante el Señor. La humanidad está dividida en dos tipos de personas. ¿Qué tipo de personas vamos a ser nosotros? Ya pasamos de este lado de la victoria, amén y gloria a Dios. Nos queda servir al Señor de una manera clara y concreta. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por estos versículos, este pasaje, Señor, que nos muestra cómo tú eres y lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Padre, ayúdanos en esta semana a hacer obras que realmente demuestren de tu presencia en nuestra vida, de que ya estamos del lado de la victoria, de que ya estamos queriendo obedecerte de una manera